Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Presenta Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pauta Semanal, como todos los días viernes nos encontramos en este espacio por las pantallas y la señal de Radio Polar. Pauta Semanal, transmitimos los días viernes de 15 a 16 horas y el programa se repite el día sábado y el día domingo. Pauta Semanal, un programa de conversación política, ¿cierto?, de la contingencia nacional, de la contingencia regional, donde evidentemente tenemos aquí un amplio matiz, ¿cierto?, de panelistas, donde tenemos representados, ojalá Dios quiera, ¿cierto?, a todas las fuerzas, izquierda, derecha, y los que no son nada también queremos que estén acá. Tenemos, ¿cierto?, un programa interesante porque ya ha culminado, ¿cierto?, nuestra festividad nacional, ¿cierto?, las fiestas patrias, pero es un mes que no pasa desapercibido además porque el 11 de septiembre ciertamente marca evidentemente una fecha bien importante en nuestra historia, justamente por el quiebre institucional que ocurrió el año 73 y por las divisiones también, entre paréntesis, divisiones y algunas alianzas, porque antes pudiésemos hablar que habían 3 bloques, hoy día hay 2. ¿Ah? Y bueno, han vuelto a aparecer algunos otros bloques, ¿cierto? O han surgido nuevos bloques, porque podemos hablar también hoy día del Frente Amplio, evidentemente, ¿cierto? La gente que también apoya a Kast como una derecha también más allá de la propia derecha, pero por lo tanto hoy día ha habido una mayor dispersión, ¿cierto?, de electores, por así decirlo. Pero en los años 90 nos caracterizamos básicamente por 2 bloques, principalmente por el sistema binominal, pero la democracia cristiana, ¿cierto?, junto con los partidos socialistas y otros más, y por otro lado la Alianza por Chile en su momento, ¿cierto?, la derecha, ¿cierto?, o Chile Vamos hoy día, ¿cierto? Pero todo esto tiene una génesis, y esta génesis parte del año 73, ¿cierto?, con este gran conflicto que tuvimos, con el quiebre institucional, con el golpe militar, una dictadura por largos años, pero finalmente donde además se promulga una constitución, y el estado que hoy tenemos, el estado de cosas, la situación, el estado del arte, es producto justamente en gran medida de esa constitución política y de ese modelo económico que, claro, la Concertación lo siguió profundizando, instaurando, y es lo que hoy tenemos. Los años 60 y los años 70 eran bastante distintos en el Chile de hoy, era un país mucho más pobre, y por lo tanto el debate hoy día está para hacer una reflexión de lo que ocurrió en este 11 de septiembre, todo lo previo y todo lo posterior evidentemente. Sin duda que el 11 de septiembre es el hito, pero uno no puede hablar de ese día aisladamente. Me acompaña Hernán Ferreira, representante dignamente, ¿cierto?, de la UDI, el presidente regional, ¿cierto? Presidente comunal. Comunal. ¿Ya? Y también me acompaña Juan Francisco Miranda, ¿cierto?, por el lado de la democracia cristiana. Nos van a faltar los socialistas seguramente, pero yo creo que usted va a hacer una buena representación de los bloques. Yo tengo que actuar como mediador, así que voy a abstenerme a hacer mucho comentario, pero le quiero bajar la palabra a Juan Francisco. Bueno, yo espero que hayan pasado un feliz 18 de septiembre en familia. Son fechas que son importantes para reencontrarse con la familia, pero septiembre yo ahí te iba a solo complementar, Cristian. No es solo el 11 de septiembre. Si uno empieza a hacer el análisis de la historia de Chile, el 4 de septiembre también. 4 de septiembre, y no tiene que ver por la elección de los presidentes, que se era la elección, sino que el 4 de septiembre se suicida José Manuel Balmaceda, que en términos de quiebres, también fue un quiebre mucho anterior al del año 73. Recordemos que en ese contexto había un tema con el parlamentarismo versus el tema presidencial, de hecho, eso que desembocó en una guerra civil. Es muy bueno el paralelo que haces, porque fíjate que Balmaceda tenía una forma de interpretar la Constitución y los parlamentarios tenían otra, porque con la misma Constitución política cambiamos de régimen presidencial a régimen parlamentario. Sí, y solamente con una interpretación de la Constitución política. Es muy bueno el ejemplo que hace, porque los dos bandos defendían la Constitución, y lo mismo que ocurrió en el 73. Los dos bandos exactamente, por eso septiembre yo siempre planteo que es un mes de dulce y agrado, de alegría y también de tristeza, porque en realidad nos unimos para festividades como el 18 de septiembre, ¿cierto? O lo que se entiende las fiestas patrias, pero está marcado con sangre, está marcado con tragedia. Y te vuelvo a decir, no solo el 11 de septiembre, sino que el 4 de septiembre. Entonces, el mensaje final de este mes, al menos yo siempre lo he planteado, es que uno tiene que estudiar la historia para que no vuelvan a ocurrir hechos como lamentables como los que han ocurrido en Chile. No solo hubo asesinatos, matanzas, tortura en el año 73, tuvimos una guerra civil. Entonces, en ese esquema, yo creo ver y veo con preocupación que hay una especie de creciente justificación de violencia verbal, violencia física en distintos niveles de manifestación.
No quiero hacer el paralelo que ocurrió en la década del 70, donde ninguno de nosotros probablemente estaba vivo. No me quiero hacer cargo de eso. Sí viví las consecuencias de eso, que tiene que ver una infancia en dictadura, una infancia donde había cierto miedo, un país que también está con condición de pobreza importante, pero lo cierto es que en el fondo el mensaje hoy día es cómo mejoramos nuestra democracia, cómo la hacemos que se robustezca, y cómo nos cuidamos y sobre todo cuidamos el diálogo. Y yo creo que ese es el gran mensaje de septiembre, que es un mes de encuentro y desencuentro a nivel nacional, donde debe primar el encuentro por sobre todas las cosas y el respeto sobre todo a la dignidad del ser humano. Hay que aprender la lección, ¿cierto? Hay que aprender la lección, porque finalmente, claro, como tú señalas, los dos quiebres que tú citaste muy bien, ocurren un poco por lo mismo. O sea, una forma de interpretar la Constitución, la tosudez de un presidente, el rechazo y el bloqueo del régimen parlamentario, la oligarquía, ¿cierto? Y finalmente el pueblo al medio. Y con evidentemente el quiebre del 91, ¿cierto? No fue tan grave, a lo mejor no fue, pero hubo una importante guerra civil, hubo matanza y hubo persecución por bastantes años después. De hecho, y esa inestabilidad posterior se postergó incluso mucho más allá del 25. Todo se habla de que la Constitución del 25 era como una buena Constitución, siempre que es como ejemplo de país democrático, pero no olvidamos que en esa misma Constitución hubo también dictadura. Sí, pues. Hubo régimen, recordemos que incluso hubo una república socialista por un par de meses. Sí, Maduro. Y de hecho el Partido Comunista estuvo proscrito en los años 50. Exactamente, por la ley maldita. Claro. Entonces, claramente... Claro, es que habitualmente se cuenta el mito de que Chile fue un ejemplo de democracia hasta el año 73, y la verdad que no es tan así, porque estamos plagados a golpe. Ibáñez, ¿cierto?, que sacaba a Alessandri, ¿cierto? Alessandri lo hacen volver del exilio. Ibáñez después de nuevo presidente, la República Socialista que tú citaste, ¿cierto? Entonces, claro, no es tan democrática como así se dice. Lo que sí, claro, los episodios más graves evidentemente han sido estos, que han terminado con la muerte del presidente y con persecución y matanzas mucho mayores. Pero la intolerancia política siempre ha estado presente, con mayor o menor intensidad ha estado presente. Ha faltado la madurez para debatir. Hernán, ahí la visión para usted también. Sí. Bueno, yo comparto que septiembre debiera ser un mes de reencuentro, de reconciliación, ¿cierto? De pensar el pasado para no cometer los errores, digamos. Pero el ser humano es el único animal que repite cada 2 veces la... Es porfiado. Así es que no sería raro que quizás nuestros hijos, nuestros nietos vieran otra cosa parecida, digamos. No es querible, pero puede pasar, digamos. Nadie está libre de eso, y en ese sentido fortalecer la democracia, crear a los niños en democracia es muy muy importante, digamos. O sea, y la democracia parte primero por el respeto a los demás. O sea, lo primero, porque una cosa es votar. Pero si yo voto pero no respeto al otro, da lo mismo que vote. O sea, una democracia vacía, vacua. Necesito el respeto. Claro, no es la mera formalidad de ir a votar. No es la mera formalidad, porque hay gente que confunde. No, oye, pero si yo voy a votar y listo. Ese no es democracia en realidad. La democracia parte por el respeto de las minorías primero, ¿cierto? Porque hay una minoría que puede ser brutal, pero hay que respetar a las minorías. El respeto de los derechos humanos, ¿cierto? La democracia también, y lo vemos en los países latinoamericanos, está muy asociada a su impacto, digamos, a su apego en la sociedad. Si esto me da frutos económicos, no me da económicos, porque efectivamente si tenemos un país democrático pero empobrecido, la gente va a decir, la democracia no me sirve. Claro, es muy clientelista. Muy clientelista, exacto. Además, digamos. Entonces, es re complejo, digamos, el tema de democracia, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿cierto? El otro día también pensaba que hay gente, por ejemplo, que está, y eso ya es un tema más político. Dime. Pero bueno, el punto, porque nuestra influencia democrática tiene que ver con la Revolución Francesa, claro, donde son principios de igualdad, fraternidad, ¿cierto? Exacto, y libertad. De ahí vienen las democracias occidentales, porque en realidad hay que decir que hay otras naciones del mundo que tienen otros sistemas para desarrollarse, y bajo nuestro prisma son profundamente antidemocráticas, pero pareciera ser que para esas naciones es una buena manera y les funciona. Funciona bien. Nosotros venimos con un prisma que viene basado en la Revolución Francesa y después viene la independencia de Estados Unidos y viene la independencia. Recordemos que nuestra independencia es motivo de una guerra europea entre Francia y España, con Napoleón. Entonces, finalmente ese prisma de democracia viene desde la fundación de nuestro país. Pero estar en democracia también no es gratis, tiene un costo, y eso exige también no solo el hecho de votar, sino que tener una conducta democrática. Y a mi modo de ver, tiene que estar centrado con los valores que tú planteabas: dignidad del ser humano, respeto a la opinión de otros, respeto
a lo que es de todos y que tampoco es Así de es, ninguno. que es de la comunidad, que es de la comunidad en a el los bienes fondo. públicos. Efectivamente, que se olvida mucho, esa palabra comunidad cada día se está olvidando más, digamos. Y siempre yo cuando hacía clase le decía a los alumnos, mire, cuando una persona se estaciona mal, ¿cierto? Ese yo decía es un antisocial, porque Así va es. contra la sociedad, a la norma establecida por nosotros, Claro. digamos, porque le entorpece al paso a otro, etcétera, etcétera. Por eso lo importante de cuidar los modales. de cuidar los modales. Y lamentablemente, bueno, a veces cuando uno empieza a envejecer o encuentra que parece que todo está más malo que antes, porque está viejo o porque efectivamente está más malo que antes, la verdad es que eso es como una cosa que uno no sabe, ¿sí? Porque uno escuchaba a nuestros abuelos y nos veía a nosotros como jóvenes y era un escándalo para ellos. Claro, exacto. Y para nosotros hoy día lo que en esa época era todo espectacular, pero para nuestro abuelo era un escándalo. Y como tú decías, se nos encontraban insolentes, todo eso. Insolente, ¿sí o no? Y nosotros, y comparado con de Irreverente. ahora, y comparado a veces con muchos gestos de ahora, nosotros éramos re caballeros, po. Claro, ¿Sí o no? ahora nosotros nos encontramos insolentes a los jóvenes. Claro, Entonces yo creo no que es sé, cíclico, no sé qué es lo que al final cuál es la verdad, digamos. Pero fíjate que O no nos estamos adaptando a los cambios. no nos estamos dando los cambios. Sí, es un tema que Mira, mi papá, que era muy sabio, siempre decía, estaré tan viejo que no logro entender esto. es el punto. Claro, sí, es cierto, digamos, estaré tan viejo que yo creo que es muy cierto, porque uno entra en edad y de repente se pone a veces un poco más intolerante, le molesta otras cosas. Y yo por eso siempre trato de acordar de mis abuelos, las conversaciones que tenía mi madre cuando yo era niño y lo que ellos reclamaban, ¿cierto? Para que nosotros era tan normal, pero ellos reclamaban muchas cosas, ¿cierto? Ahora, si ellos vieran esto como está ahora, yo creo que se les da un infarto. Pero en ese sentido yo diría que no debe pasar de moda el respetar al otro. O sea, Pero en ese sentido a veces se confunde libertad con libertinaje, como tú planteabas. Claro que sí. La libertad parte o termina donde parte la del otro. O sea, Claro. hasta ahí llega yo no puedo, con la excusa de ser libre, hacer lo que yo estime conveniente, Claro, yo soy dueño de la si pistola soy y la- parte y de la- una sociedad. Soy dueño de la pistola y la disparo donde quiero. Entonces, en ese sentido, yo diría que el tema de fondo es que el modelo hoy día socioeconómico que tenemos, esta sociedad de consumo, de alguna Individual. manera exacerba el individualismo, y eso atenta contra la democracia. Yo creo que también atenta de una manera sigilosa o silenciosa contra la democracia, porque yo veo que ahí hay a rato posturas demasiado impositivas. Y siempre son simples posiciones nomás, ¿no? Ahora, tú Pero- tocaste un punto al principio cuando hablaste del tema francés, ¿cierto? Y claro, estamos evocando la Revolución Francesa con libertad, igualdad y fraternidad. ¿Y cuál es el orden? ¿Libertad, igualdad, fraternidad? ¿O igualdad, libertad, fraternidad? Porque ahí vienen las diferencias que tenemos, ¿por cierto? Entonces, Igualdad o libertad, porque al final todos queremos lo mismo. La pregunta, ¿de cuál más? ¿De cuál más? Efectivamente, bueno. ¿Y quién la paga? Si esa es la pregunta principal. ¿Quién paga el almuerzo? ¿Quién paga la más? Si la cuenta hay que pagarla. La cuenta que ¿Quién paga paga el asado? El asado, bueno, yo no. Bueno, el tema está en que se me olvidó de que todavía señalado algo, digamos. ¿Igualdad, libertad, fraternidad? ¿En eso no? No, se me fue con quién paga el asado. Estaba hablando del respeto, Sí, bueno, hay un tema que ya, siguen ustedes. Que la sociedad, en el fondo, yo lo que planteo es que un modelo que se exacerba en el individualismo ese atenta a la democracia. ¿Por qué? Porque finalmente, al menos mi concepción de vivir en una sociedad es vivir con lo tuyo, ya no eres tuyo. comunidad, entonces. Claro, entonces no, pues yo creo que debemos construir más comunidad. La única manera y los saltos cualitativos que ha tenido el ser humano en términos de su esposo tiene que ver con momentos de pensar más en comunidad que en lo personal. Yo creo que ahí está el punto, porque resulta que las sociedades que le dan libertad a las personas, efectivamente están más capacitadas para que este componente comunidad, ¿cierto?, a través de la educación, sea más fuerte. La sociedad donde no hay libertad, al final no hay comunidad, pues, hay imposición. O sea, si tú puesto en ese tránsito histórico, como alguien decía por ahí a propósito del 11 de septiembre, y que después se pegó el tiro, perdónenme, pero eso fue así, porque durante muchos años bueno, no quiero ofender a nadie, digamos, pero puesto en ese trance de decir, mire, ¿qué tipo de modelo me da más libertad para que me dé más comunidad? Claramente un modelo socialista no te va a dar comunidad, te va a dar imposición. O sea, eso es claro. Y el sistema de libre mercado capitalista. Pero ahí estamos hablando de un régimen totalitario desde el punto de vista socialista, porque hay sociales democracias que en los países nórdicos, por ejemplo, en realidad hay precisamente prima también pero en el fondo, lo comunitario. pero en el fondo eso no son países socialistas, digamos, ¿cierto? Son puesto en No está esa. nuestro compañero Manzanares, porque te hablaría que eso también es un O sea, de socialismo. hecho, la democracia cristiana es socialista, pues si se llama socialismo comunitario, o sea, es una de las varias corrientes y vertientes del socialismo. Sí, estoy de acuerdo que digamos que hay un comunitarismo que incluso viene porque es interesante la historia de la democracia cristiana, digamos,
como parte de su inspiración viene de la Falange, digamos, pues vamos a hacer la Falange, digamos, y su emprendimiento, no sé, recuerdo la palabra, con la Falange española, digamos, de Franco, es un tema, pero la base doctrinaria fuerte viene con la filosofía de Jacques Maritain, sí, todo acuerdo, pero están emparentados, la acción católica, pero no es un tema, digamos, no son algo independiente, digamos, o sea, de hecho uno empieza a buscar leyes del año 60, la ley sobre la gente del trabajo, tiene inspiración franquista, digamos. Claro. Y perdónenme, ¿Así es? digamos, por eso la gente se olvida, o por lo menos no se lo recuerda. Y respecto al 11 de septiembre, yo siempre he postulado, desde muy joven, ¿cierto? Que aquí no es que a los militares un día se levantaron, Merinos, se levantó un día y dije, ¿sabes qué? No tengo nada que hacer, voy a hacer un golpe porque estoy medio aburrido. No olvidemos que la democracia cristiana le hizo firmar a Salvador Allende un estatuto de garantías constitucionales, porque la desconfianza absoluta que tenía la democracia cristiana de un gobierno socialista, que gobernaba el Partido Socialista, que en esa época era bastante más radical que incluso uno podría pensar que el Partido Comunista, digamos, que era más gradualista. El Partido Socialista ya había declarado en los años 60, ¿cierto?, la vía armada como posible, ¿cierto?, para alcanzar el poder. A diferencia del Partido Comunista. A diferencia del Partido Comunista, digamos. Entonces, ya partió un poco mal, un poco cojo, por así decirlo, ese gobierno, porque hoy día sería impensable que, por ejemplo, al presidente Bachelet o al presidente Piñera se le hubiese hecho firmar un estatuto para ver si garantizaba la Constitución. A mí, la presidenta Bachelet... Ahora, en términos de ilustración hay que hacer un paralelo. El gran problema de la Constitución, desde ese punto de vista, la legitimidad no tenía una segunda vuelta. Claro. Sí, pero esto no tiene que ver con la segunda vuelta a las garantías constitucionales, digamos. No, pero te quiero decir que el origen de esta... Es para elegir presidente. De esos tercios, claro. Hay que decir que Allende sacó un 34%, sí, claro, Alessandro un 31% y Tomic el otro 20 y tanto. Entonces, en el fondo, fue muy pareja y reñida la elección. Sí. Que se hubiese resuelto de alguna manera con una segunda vuelta. Que no existía en la Constitución. Que no existía la Constitución. Ese es un gran problema que tenía. Y por eso lo tenía que resolver el Parlamento, y ahí fue que la democracia cristiana colocó su condición. Exactamente, las garantías constitucionales. Sí, no, claro, pero no se la puso, bueno, Eduardo Frei sacó 60 y tanto %, pero no se la puso, digamos, a Alessandri, que también sacó un tercio. Cuando Alessandri sale el 58 electo, también sacó un tercio. No tuvo mayoría absoluta, digamos. Sí. O sea, no, si en ese sentido, esa constitución, después de los gobiernos radicales, el que tuvo mayoría absoluta fue Frei Montalva con un 57%. El único, pero lo otro tiene que ver con esa polarización, y también hay que entender el contexto de Guerra Fría que estaba el mundo. O sea, es imposible no querer hacer un análisis riguroso, histórico, no teniendo el contexto mundial de lo que estaba ocurriendo. Y en ese sentido, claro, tenía una revolución cubana en el caso de América, pero aquí el gran tema es que esta revolución socialista de la Unidad Popular había sido por la vía democrática. Entonces, eso claramente generó, y hoy día están efectivamente los antecedentes para ver que en nuestro sistema también había un cierto nivel y harto nivel de intervención de agentes de ambos sectores, de ambos extremos, de ambos polos mundiales. Ahora sí, también para ser justo, claro, porque efectivamente hubo intervención de todos lados, pero también los defensores de Allende no le hicieron mucho favor tampoco con cómo se comportaron, porque si hubiesen tenido un comportamiento mucho más mesurado, ¿cierto? Y no esta bravuconería de decir que tenían armas cuando no las tenían, tampoco hubiese sido todo el descalabro que ocurrió después. Entonces, hay que también entender de que muchas veces la desesperación o el voluntarismo en exceso muchas veces hace caer un proyecto presidencial, que es lo que ocurre a veces con los que muchas veces nosotros llamamos los cabezas de pistola, ¿cierto? Que actúan sin pensar y sin una planificación previa. Entonces, claro, estas bravuconadas que de repente se arrojaban y que no eran tales, finalmente también le hicieron muchas mellas a la autoridad de Salvador Allende. Yo creo que también, estudiando en esa época, algo recuerdo también, yo tengo mis años, también Allende lo permitió también, digamos, o sea, no también dejó de hacer, o sea, no siempre, digamos, estuvo en contra de esto, digamos, o sea, actuó por último por omisión, porque pudiendo haber tenido una mano más firme, yo creo que no lo quiso tener nomás, digamos, o las fuerzas, digamos, de la historia se le salió de las manos a lo mejor, puede haber sido. La efervescencia era otra. Pero creo que ahí hay un tema, digamos, que terminó además, también es importante, yo sé que falta más, Eduardo aquí porque
no hay que recordar que... Sientes que le estás pagando al aire tú. Le estoy pegando, claro, está en España, ¿dónde está? Claro, está en Cataluña. Está en Cataluña, ¿cierto? Citando a Puigdemont, a lo mejor allá en Waterloo. No me cabe la menor duda que nuestro compañero esté estar con la causa independentista. Yo creo que debe estar con la causa. Hasta mandó una foto para sacarnos pica. Sí, efectivamente. Así mientras nosotros aquí estamos con empanada y vino tinto, él ahí está tomándose unos cócteles, ¿cierto? Y unas tapas. Viva la revolución. Una sangría. Eso fue, efectivamente, fue una sangría. Viene ahí por los controles que me hacen tapas y copas. Tapas y copas. Va a llegar entapado y encopado el hombre. Exactamente. Bueno, el golpe del 73, ¿cierto? Estaba leyendo también, bueno, y que todo el mundo conoce, que mínimamente la historia, el proyecto de acuerdo que saca en agosto la Cámara de Diputados, ¿cierto? Respecto del gobierno de Salvador Allende, donde lo acusa de cosas terribles, digamos. O sea, si un día a un presidente, a Piñera, a Bachelet, lo acusaron de estas cosas, sería la casi apocalipsis, digamos. Bueno, pasó después, digamos, ¿eh? O sea, violar la Constitución, al Poder Judicial, la libertad de prensa, o sea, lo acusó de 1000 cosas. Claro, lo que pasa es que el contexto histórico es distinto, porque hoy día, por ejemplo... Pero en democracia, ojo, sí, estoy de acuerdo, pero una matanza estudiante que también hubo en democracia, ¿cierto? O la toma del seguro, ¿cierto? O sea, en los años 40, años 50, años 60, siempre hubo matanza. Eso hoy día sería impensable. A un gobierno que hace una matanza estudiante lo echan a patadas. Así es. Sí, lo echan a patadas. Entonces, afortunadamente, porque los tiempos han cambiado, pero en los años, hasta los años 70, que no había medios masivos de comunicación, ¿cierto? Que no estaba la internet, pero además donde se permitía muchas veces la violencia política. Si uno ve el paréntesis que ocurrió en Europa entre las dos guerras mundiales, y uno ve imágenes de las protestas, oye, los gallos se agarraban a palo. Aquí también ocurrió, hasta los 70. Pero hoy día eso es impensable, porque la democracia misma también ha madurado un poco. Ha madurado en Europa y ha madurado también en Latinoamérica, pero esto fue a costa de las guerras mundiales y a costa de un montón de golpes de Estado por todas partes del mundo. Entonces, uno ha entendido, claro, que hay situaciones que hoy día son impensables, claro, pero en esa época se jugaba con fuego, pues, o sea, claro, es probable que, claro, Allende esté acusado un montón de cosas que efectivamente había cometido, pero si uno ve hacia atrás, hay un montón de masacres estudiantiles en Chile, no estoy hablando de otros países, y de masacres de obreros también. Que eso hoy sería impracticable. Hoy día echarían a patadas, si es que lo sacan vivo, a un presidente que haga eso. Sí, bueno, pero yo creo que por eso es un antecedente histórico que siempre la gente es cierto que no simpatiza mucho con nada. Ahora también en eso ya entramos en las especulaciones, porque no estábamos ahí, tampoco vamos a ver, y es un poco ficción, política ficción, que se plantea que el golpe lo tenían programado para la semana del 18 de septiembre, y que se adelantó porque precisamente Allende el 11 de septiembre lo que iba a plantear era hacer un plebiscito. En la tarde, claro. En la tarde. Claro. Entonces, iba a anunciarlo en la tarde. Iba a anunciar ese plebiscito precisamente para buscar una salida, porque claramente habían problemas y se habían tratado de llegar a acuerdos. Medió el cardenal Silva Enrique, en este caso la democracia cristiana y el gobierno de Allende. Digamos, que uno fue el gobierno de Allende, pero fue infructuoso. Pero también está eso de que en el fondo aquí se adelantó el golpe de Estado. Y prueba de eso es que quien estaba detrás había sido la Armada, la Fuerza Aérea, y que a última hora se subió Pinochet a tomar cargo, y que en la práctica, y después nos hemos enterado de los problemas que también tenían dentro de la propia Junta de Gobierno. Ahora también hay en la película está los Chicago Boys, se muestra del proyecto El Ladrillo, ¿cierto? Que era este programa económico que para Chile, y que se había hecho en los años 60, pero que mucha gente le había planteado efectivamente a la Marina que hiciera el golpe de Estado, y los marinos decían, y Merino decía, pero ¿qué vamos a hacer nosotros administrando un país si no sabemos hacer nada? Hasta que apareció justamente, o le llegó a sus manos, o tuvo conocimiento de la existencia de este programa económico que era El Ladrillo, ¿cierto?, de los Chicago Boys, y fue ahí que un poco se envalentonó, porque por lo menos supo que había un programa para poder administrar. Pero en realidad hay un poco de ambigüedad muchas veces en las fuerzas militares, porque no querían dar el salto, no solo porque no estaban muy convencidos, sino que además porque no se sentían capaces de poder administrar un país. El programa del Ladrillo ayudó mucho. Y también hay que decir que en ese momento también es hoy día algo impensado. Recordemos que muchos ministros del último equipo ministerial de Allende eran militares. Claro, es que él tuvo que integrar justamente para dar ese esquema. También siempre estuvo la duda, me imagino, en ese momento de qué tan ordenada estaban las Fuerzas Armadas. Oye, buen dato, tú hiciste el paralelo con Balmaceda. Fíjate que Balmaceda al final de su gobierno también integró militares al gabinete, lo que quiere decir que es un mal anuncio integrar militares al gabinete. Yo siempre también he señalado que porque se dice que, bueno, esto es de la historia del siglo... Tenemos imágenes ahí, siglo pasado de Chile,
que en esa época, digamos, quien integra a los militares a la política es curiosamente Salvador Allende, digamos. Es como extraño, digamos, porque Balmaceda hizo lo mismo. Claro, pero teníamos gobiernos más o menos estables, ¿cierto? Con Frey, con que no hubo necesidad de eso. Que no hubo necesidad, con los radicales, no hubo necesidad de eso. Y sin embargo, de repente aparece Salvador Allende integrando a los militares. Algo también hoy día sería como impensado, digamos, que llamaran a un ministro, digamos, del Interior que fuera militar. No. Sería impensado. Eso daba cuenta de la grave crisis que había, digamos. El desorden, al final. El desorden. Para algunos también era tratar de involucrar también a las Fuerzas Armadas, porque yo creo que en el fondo buena parte, a lo mejor, o parte de la inteligencia de ese momento de la Universidad Popular sabía que le faltaba un sector por capturar, que era la Fuerza Armada, digamos. Y por eso, por ejemplo, yo recuerdo que haber escuchado a Chávez por ahí, ¿cierto? Que él tomó mucho el ejemplo de Salvador Allende, y por eso que cooptó, digamos, a la Fuerza Armada, porque sabía que sin Fuerza Armada no podía hacer su revolución, digamos, y por tanto necesitó hacer socialistas a la Fuerza Armada. Lo que pasa es que en la práctica, cuando tú quieres generar un cambio revolucionario, independiente si sea de izquierda o derecha, porque en realidad aquí la dictadura también hizo una revolución. Impuso una revolución económica, pero finalmente se hace con la fuerza. No hay otra forma. O sea, si analizamos la historia, no hay otra forma. Entonces ahí, o ganando una guerra o imponiéndote, o la fuerza, claro, pero no se hace a la buena. Entonces, en ese sentido, tener a la fuerza de lado claramente te da ciertas posibilidades de éxito para lo que tú quieras hacer. Claro. Estamos en el tiempo para irnos a la pauta, a la tanda de comerciales, así que vamos a hacer una pausa, pero seguimos conversando este tema interesantísimo. Septiembre, mes de la patria, pero también el mes de una historia para recordar. Exactamente. Pauta semanal. Vamos a la pausa de comerciales.